Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 58ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios. La pauta es la aplicación a rajatabla de las políticas de ajuste tendientes a imponer el modelo de democracia pay-per-view que viene perfilando el gobierno de Milei a pura represión. Al cierre de esta emisión, el presidente Javier Milei vetaba la ley de movilidad jubilatoria a la que quiso bajarle los humos a los gases y palazos limpios en el Congreso días atrás. Parece ser que dentro de la casta solamente están los que menos tienen, ya que los privilegios de los de siempre siguen intactos y los derechos humanos son algo así como mala palabra. Si sos jubilado, obviamente no podés pagar los precios de acceder a los beneficios de la libertad si las tarifas y merecimientos los pone un presidente capaz de cualquier barbaridad por demostrar sus ridículas teorías económicas. Hasta hace unos días el presidente pedía plata sin declarar por $100 millones para la CIDE, asegurando que no iba a ser usado contra los enemigos políticos. Y a los pocos días no solamente usaron su chapa para ello, sino que además hasta espiaron y quisieron carpetear a un aliado como Mauricio Macri. Vamos al informe. Luego de enterarse de que el macrismo no apoyaría su cruzada por $100 millones para espiarnos, empezó el gobierno a buscar el carpetazo contra Macri y sus secuaces. Para ello, los alcahuetes de Estado de Milei salieron a pedir informes en el Poder Judicial sobre las causas que aún tiene Mauricio Macri por espionaje. El mismo día de la sesión, el abogado Ignacio Damián González se presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi con un poder firmado por las autoridades de la CIDE para pedirle información de la causa de espionaje ilegal que comprometía a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Todo esto mientras los sinvergüenzas que detentan el Estado argentino juraban y perjuraban que esa fortuna que pedían para inteligencia, qué manoseada y mal usada está esta palabra, no era para perseguir a nadie, y demostraron lo contrario, que sin esa plata nos iban a hacer de la vida un infierno igual. Estos desahogados hicieron tan torpemente las cosas que quedó a la vista que por unos pesos para espiarte son capaces de vender a su mamá. Necesitan tener una manga de reptantes que nos metan sus cocodrilos hasta en el inodoro, y es por eso que tienen muchas cosas turbias que esconder. Evidentemente, el famoso ajuste que iba a pagar la casta no ha llegado ni llegará. Una vez más, queda claro el modelo de democracia pay-per-view que se pretende imponer a punta de pistola y carpetazo en el país de Javier Gerardo Milei. Con el objetivo de bajar la tensión con el PRO, el 27 de agosto, Sergio Neifer desplazó de las tareas vinculadas con ese organismo al abogado Ignacio Damián González y a una letrada fantasma que trabajaba para la Secretaría de Inteligencia y a la que se la protege con el anonimato, quienes habrían intentado un carpetazo de Estado contra Mauricio Macri. Como buen hombre de negocios y alto conserva capitalista, el presidente Milei exigió a Neifer que se disculpe con Mauricio Macri para apaciguar las aguas y ver qué hacer con este conflicto que tiene entre tantos el presidente de la nación. Que lo quiera o no, le estalló en la cara y del cual no tienen vuelta por la que explicar para qué es la plata que piden si no es para espiar y reprimir a su pueblo de una manera infame. Son unos auténticos desahogados, parecen Trump pidiendo construir una muralla con México y que la paguen los mexicanos. Lo mismo pretende Milei, que nosotros le financiemos los altos estándares de vida a los inútiles que van a poner a sueldo y privilegio para que metan las narices en nuestras vidas, pagado por sus propias víctimas. La justicia del trabajo volvió a dinamitarle la idea de andar golpeando docentes por lo que se le dé la gana al presidente de la nación y cualquier funcionario de esos que no les importan ver al pueblo tanto como que ningún ser humano que no pueda pagar por ello pise la calle. ¡Vamos al informe! El lunes 26 de agosto Milei recibió otro cachetazo tribunalicio. Esta vez le pegó en su ciega lucha contra los docentes, a los que don Javier Gerardo pretende aniquilar por todos los medios a su alcance. Su necesidad de andar pegándole a lo que sea que considere esencial para que no pare y solamente para eso
siempre esperando el conflicto, confesando sus macabras intenciones en esa materia. Porque sabemos que nuestro presidente y sus secuaces al menos piensan que educación y salud no son más que un gasto y que la casta tan denotada no era más que el pueblo. Aunque esta vez el primer mandatario se va a tener que embromar. La Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de Manuel Díaz Selva y Silvia Pinto Varela, confirmó la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en lo que hace a la operatividad de los artículos 86, 87, 88 y 97 en una acción que fue iniciada por la CETERA. Dicho artículo, parte de la llamada de base, algo así como un faro de la libertad pay-per-view, es otra de las farsas de estos liberticidas que detentan el Estado y lo usan para pisotear los derechos de todos los ciudadanos, en especial los docentes, las mujeres, la pobreza, la educación y la salud pública en general y las diversidades. Por una vez la justicia, como se llama erróneamente al Poder Judicial, tomó una posición seria sobre algún tema de derechos civiles para variar y no ser tan genuflexa como siempre con el poder político. El presidente de la nación anda cartoneando reconocimientos internacionales por donde vaya y como a la Red X va muy seguido, allí se manda cada tanto una de las suyas. Esta vez aduló a Elon Musk porque lo elogió y se inició una cadena de chupada de medias pocas veces vista. Vamos al informe. Decir que Twitter o X, como se le llama a partir de que la comprara el ridículo magnate Elon Musk, es una red de cholulos que stalkean famosos y que ahora son famosos ellos. No es muy errado este concepto. Los usuarios siguen a otros, son sus fans, se subordinan a ellos y terminan teniendo un espacio como hijo de o youtuber piola en Olga. La pandemia y los mercados cautivos los acercaron. El encierro los catapultó al aumento de sus cuentas bancarias y el acceso al privilegio de comunicar a todos nosotros. Obviamente que para el caso de nuestro país, los poderosos gastan los dineros de todos en estos llamados influencers que no son más que mercenarios paraestatales y paraempresariales, esto último sobre todo de bajo presupuesto comparado con la TV. Su crecimiento como buitre se produjo a partir de la pandemia, sirviendo al Estado en su tarea de mantener encerrada a la población y fueron más efectivos que la televisión en esa misma tarea. Los parapoliciales no vienen como antes, tienen su instancia de ciberpatrullaje light en estos cretinos picapautas. En eso no hay grieta, cambian los nombres, las formas de percibir el dinero y las frases hechas que usan, pero son polifuncionales y muy vendibles con un total desenfado. Saben dónde reclutarlos o reciclarlos de la cría sana de los vividores paraestatales de los 90. Así las cosas, estos tuiteros argentinos, muy peronistas y ridículos como siempre ellos, salen a cuestionar que Brasil le cerró la puerta a Elon Musk por ser irrespetuoso, como quien le reclama a su empleador una parte del negocio que los hizo ricos sin tener que laburar en su vida, y poniéndose en un rol que haría ver como principista a Krusty el payaso. No necesitan saber mucho más que aquello que les conviene económicamente. Otros ganapanes siniestros y van. Esto no es casual, está perfectamente estudiado por los cerebros tope de gama aceptables por nuestras políticas, que es demasiado bajo, por cierto. Necesitan crear gigantes bloques y que uno sea del bien y otro del mal. Así se explicitan bloques imaginarios, pero cuando suenan un par de moneditas se ponen como fieras contra quien se oponga al aumento insultante de sus estándares de vida. Si es tema de plata, no hay grieta. Hay sociedades fantasmales con estrictos fines de lucro. El 2 de septiembre, el capo de la red X, Elon Musk, subió un tuit en el que reza: el presidente Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina a su grandeza. El primer mandatario argentino no tardó casi nada para repostear el tuit con el mensaje característico de su complejo de inferioridad, fenómeno barrial. Nuevamente nuestro presidente, que según sus enemigos que viven en la red X, gobierna a través de ella, quedando en evidencia que cierta parte de ese epíteto que él ve en la frase le afecta y mucho en su conocida inestable condición mental.
ciega en su egolatría un cholulismo tal que le supone que es algo más que un perrito de Meloni y un servidor de copas de Elon Musk. Se siente un ser influyente a nivel mundial, creemos que sabiendo de sus evidentes problemas de soportar la crítica o el disenso. Sigue los pasos del kirchnerismo sin cambiar nada respecto del trato del Estado con sus conciudadanos. El otro no la ve, el otro es malo, el comunista, el perverso, el asesino, y ellos son los que dirigen el Estado. Ellos tienen el monopolio de la fuerza y lo usan como y cuando se les da la gana. Parecen tropa parapolicial en redes de CFK diciendo que Berlusconi le había mirado el traste a la jefa y vanagloriándose de ello. Hoy reivindican que los más le habla bien de Milei, como si eso no significara más que desgracias para nuestro pueblo. Las estupideces alcahueteriles empezaron tempranito con un tuit tan chupamedias como excéntrico y desubicado como mínimo. Un canto de loas al jefe que lo puso en el Ministerio de Economía, casi 2 horas después de que Milei iniciara la ridícula campaña de autofloreo. Fue, obviamente, el Bistoto Caputo el primero en mandar un tuitazo descarado poniendo al presidente entre las 2 personas más importantes del mundo, más o menos, como un feligrés al jefe de su secta. Puso en ese tuit: lo dije en enero cuando volvimos de Davos y algunos pensaron que estaba loco. Hoy ya es consenso mundial. Nuestro presidente es una de las 2 voces más importantes del planeta. Proverbial lambeteado de medias por parte del ministro de Economía, su querido presidente. En las próximas horas se espera que los chukis de la ultra salgan a poner cosas como estas en sus impúdicos tweets, los cuales, por razones obvias de náuseas, no vamos a reproducir. Generó mucho revuelo el acto que hizo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el Senado de la Nación. En el mismo volvió a la prédica de que los montoneros deben estar todos presos y que las víctimas son otras y toda esa perorata babosa de la derecha. ¡Vamos al informe! Los 21 de agosto, desde 2018, la Organización de Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, obligando a los Estados miembros a asistir a los afectados y promete algo que la ONU sabe hacer y mucho: monitorear esas situaciones. Otro día más de esos que los estados o particulares poderosos lo usan a su antojo y beneficio exclusivo. Así las cosas, el 27 de agosto, no el 21, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, convocó a un acto en el Senado para celebrar esa fecha y lanzar su propia cruzada en defensa de las víctimas del terrorismo en la Argentina. Pero no habla del atentado a la AMIA, no, de eso mejor que ni se hable. No vaya a ser que alguien vea lo que es el terrorismo de verdad. Sí lo mezcla en una serie de hitos mientras su macartismo con el correr de los minutos iba increciendo. La vicepresidenta, comenzando el acto, le agradeció a las víctimas del terrorismo su paciencia por haber sido ninguneadas por 20 años y se refirió a que ella asumió el compromiso con la memoria completa de jovencita. Aseguró que es un logro inmenso que las víctimas hayan llegado a su acto en el Senado para visibilizarse. Dijo, ya poniéndose más odiosa, que parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Reconstruye un discurso macartista alegando que asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos y que usaron a las personas de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y, citando a Cristina, tratar de que flamee un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones. Luego de prorratear con Rucci y demás desconocidos, lanzó su cifra de 17.380 personas que fueron salvajemente agredidas. También aseguró, citando un grupo de pertenencia que no aclara, que reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo y expresó su deseo que para ello todos los montoneros deben estar presos por ensangrentar nuestra nación. Y terminó con el patrioterismo tradicional de la vieja derecha promilica argentina. A continuación les brindamos el discurso completo de Victoria Villarruel en el Senado. Vamos a las imágenes. Quiero agradecer especialmente a los familiares de las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan y que pese a su dolor han aguantado durante décadas que el Estado argentino las haya ignorado. Decidí asumir el compromiso por la memoria completa cuando tenía 28 años. Y aunque muchas cosas cambiaron desde entonces,
esta lucha ha sido la más importante de mi vida. No sería la misma persona hoy si no hubiera persistido en esta batalla tan desigual contra lo más oscuro de la maldad humana. Y hoy, encontrarnos en el Senado de la Nación, hablando de lo que quisieron silenciar y eliminar, es un logro inmenso que solo es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del terrorismo. Lo que hoy estamos compartiendo en este salón era impensado hace 20 años atrás. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos. Por eso, permítanme mirar atrás con orgullo por haber desafiado la historia oficial y hacerlo en nombre de los inocentes a los que les arrancaron la vida y el recuerdo, porque hasta de eso les quitaron el derecho a ser recordados y amados por el resto del pueblo argentino. Hace más de 4 décadas, grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos, extranjeros, adultos y niños, peronistas, radicales, personas apolíticas, civiles, uniformados, gente pudiente y gente muy humilde, a la que usaron de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y tratar de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones y a lo que la patria argentina es, fue y será. Obreros fueron asesinados en las fábricas como como Villanueva. Sindicalistas como Rucci, Magaldi, Alonso, que fueron asesinados por no ser de izquierda y no traicionar a su líder político. Radicales como Morroig, que fueron asesinados mientras almorzaban en un bodegón en plena democracia. Niños como Juan Eduardo Barrios, de 3 años, que murió de un tiro en el estómago por montoneros. El capitán Viola, de 31 años, asesinado con su hija de 3 por los terroristas del ERP. Paula y Margarita, voladas por la bomba que los montoneros pusieron en su edificio mientras dormían. Católicos como Sakeri, judíos como Alpern, argentinos y extranjeros, todos ellos olvidados en nombre de la memoria más delincuente que hayamos padecido. 17.380 personas fueron salvajemente agredidas, pero aún fueron más cruelmente olvidadas para que sus asesinos, sus victimarios, vivieran tranquilos al amparo de una clase política que los protegió y les garantizó nunca pisar una cárcel, pese a la sangre inocente que derramaron. Pero mi lucha por la verdad, la justicia y la reparación no se inspira en nada más que el profundo amor a la Argentina, que fue el combustible que mantuvo viva la llama de mis esfuerzos por un país mejor, más justo y más inclusivo. Porque ¿de qué derechos humanos pueden hablar aquellos que los violaron y que toleraron que las atrocidades quedaran escondidas
solo para que los terroristas se convirtieran en los adalides morales de nuestra historia. Por eso hoy, tener a nuestras víctimas, a nuestros inocentes contando sus historias, relatando lo que es vivir sin un ser amado, hermanados pese a las diferencias, describiendo el terror que sintieron en los 70, en la AMIA o en la actualidad, es el argumento más fuerte para que no puedan ser más esgrimidas las ideas del mesianismo terrorista como justificación o método para presionar a los gobiernos de turno. Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece ser la tierra de unión y paz que imaginaron nuestros próceres, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando arranqué siendo demonizada y repudiada, Argentina, nuestra patria dorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Solo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplido, poner a nuestra amada Argentina de pie. Desde el final de nuestra última emisión surgieron novedades importantes en el caso de los hermanos Kiska. ¡Vamos al informe! El 25 de agosto, luego del desafuero de Kiska, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, informó que se los está buscando intensamente y hay una alerta roja de Interpol, que hace la investigación en cuanto a los pasos migratorios. El funcionario aprovechó la ocasión para tirarle todo el fardo al presidente de Activar, Pedro Puerta, deslizando que el reo podría ser su protegido. Al otro día, el 26 de agosto, en su programa matinal en Radio Mitre, el periodista Juan Pablo Feynman, le cuestionó a Pedro Puerta sobre los dichos del ministro Pérez y esto fue lo que expresó. Vamos a las imágenes. ¿Dónde lo tiene escondido? ¿En un cajón? ¿En un campo? No, Eduardo, no, es totalmente falso eso. Mirá, Eduardo, yo fui el primero en expulsarlo y en exigirle la renuncia solamente con el hecho del allanamiento que fue ya hace 15 días. O sea, cuando se da el allanamiento, mi partido, que yo lo presido, reúno a la Junta de Disciplina del partido, le exigimos una respuesta, este hombre no respondió, después no tuvimos comunicación con él y nosotros decidimos expulsarlo del partido y exigirle la renuncia justamente para que no se escuden los fueros. Sí. 20 días más tarde, la Cámara decide desaforarlo. Entonces, en ese lapso de tiempo, pudieran haber pasado un montón de cosas. Lo que queda bien en claro es que nosotros como partido político hicimos la acción que estaba a nuestro alcance, que entenderás es el máximo, digamos, la máxima acción que puede hacer un partido político, expulsar al afiliado para que no tenga ningún tipo de protección política, ¿no? El ministro de Gobierno es el mismo ministro de Gobierno que no pudo contener una situación social muy grave que tuvo Misiones al principio de año y evidentemente le gusta hablar de cuestiones que no conoce. Mi relación con el diputado que está prófugo es una relación que se construyó desde lo profesional, desde lo político. Yo se lo comentaba incluso a mi mujer hace unos días atrás, le digo, mira, yo conocí la casa de este tipo por las fotos del allanamiento. Ahora, esas son acciones privadas que ha hecho este asqueroso en el seno de su esfera privada y nada tiene que ver conmigo en absoluto. Es como que yo le diga a Eduardo que entonces el padre del ministro de Gobierno, que fue funcionario de la dictadura, entonces el actual ministro también es dictador, viene de la dictadura, no tiene sentido, digo, hay que saber separar la paja del trigo. Me parece que se excedió en eso y además como ministro de Gobierno tiene la posibilidad de venir y recorrer mi casa cuando quiera, no hay ningún problema. Yo tengo las puertas de mi casa abiertas, pueden recorrer y pueden constatar si está o no está en mi domicilio, cosa que es totalmente falso. Yo jamás sería cómplice de un asqueroso como este tipo. Entonces creo que el ministro, en vez de andar haciendo política, tiene que andar investigando porque se le ha escapado
un prófugo de la justicia. Entonces me parece que ese es el accionar que tiene que tener. Y nosotros hemos sido, Eduardo, como partido político, los primeros que le exigimos la expulsión para que no se escudara en los fueros, porque sabíamos que esto podía llegar a pasar. Digo, cualquier persona que esté investigada y tiene fueros políticos va a tratar de escudarse en eso. Lo hemos visto, ¿cuántas veces lo hemos visto esto con el kirchnerismo? El presidente de la nación, Javier Milei, volvió a mostrar lo básico de sus conductas, reposteando un detestable tuit en el que se hace evidente apología de la violación de menores y se usa ese estereotipo para estigmatizar a adversarios políticos. Un descaro más en una larga cadena de completos despropósitos que defiende los beneficios de la libertad de quienes puedan pagar por alguna de ellas. La osadía y descontrol de las emociones del primer mandatario son un peligro para la convivencia y para prácticamente todos los conciudadanos. El tuit reposteado rezaba: prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito, mostrando debajo una foto de Germán Kifka junto a Martín Tetaz. Cosas que la ultraderecha usa continuamente en su agresividad a quienes no compartan sus ideas retrógradas que, parece que son menos que a los que Adorni les tiene fe. El día 28 de agosto, se conoce que luego de un allanamiento en la casa de su padre, se encontró cuantioso material relacionado con prácticas aberrantes de pedofilia, entre otras. En horas de la noche, llega la noticia que anunciáramos inmediatamente de la detención de Germán Kifka en Loreto, provincia de Corrientes. El pedófilo Germán Kifka fue detenido hoy en Loreto, provincia de Corrientes, localidad que está a menos de 200 kilómetros de Posadas. Se lo trasladará a Misiones en breve. Su hermano y socio, Sebastián Kifka, aún sigue prófugo. Al otro día, el 29 de agosto, caía también su hermano, Sebastián Kifka, en San Juan de la Sierra, distante 40 kilómetros de Apóstoles, ciudad de la que son oriundos los hermanos Kifka. Hasta aquí llegamos con esta 58ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la cual esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.